Hola, buenas noches, profe. Buenas tardes, Katy, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Me alegro de oírla, hija, bien. Primero que nada, pues vamos a comenzar diciendo de que para la próxima semana dicen que ya van a haber exámenes, ¿verdad? Entonces, yo les voy a elaborar... Otra vez va a hacer exámenes. No acaban de pasar. Sí, pero dicen que el 12. Vamos a confirmar con la licenciada Arcelia. ¿Oíste? Pero Bueno, hay demasiados profesores que no han puesto nada de trabajo ni nada. ¿Y cómo vamos a hacer el examen? No, contar los trabajos, ya vamos como por 4 o 5 trabajos ya. Sí. Sí, con ustedes yo sé, porque vamos al día, pero con otros maestros vamos al día, todavía. sí. No Sí, vamos terminando varios. sí. ¿Estás atrasada en algún trabajo, Katy? Con usted no. Ah, bueno. Si estás atrasada, me avisas. ¿Oíste? Bueno, gracias. Entonces, vamos a comenzar con la República. Te decía que entonces el cuestionario lo voy a mandar por los WhatsApp, ¿oíste? Bueno, está bien. Sería como, si Dios quiere, pero de la otra semana, ¿oíste? Sería Sí, como, está bien. ¿ah? Sí. Sí, está Voy a bien. procurar hacerlos tempranísimo, tal vez el fin de semana, para el lunes o martes estárselos mandando para que lo tengan, ¿oíste? Entonces, Bueno, en este último tema les puse a uno pequeño, que esas van a ser las preguntas de ese tema, ¿verdad? Pero de los otros, entonces yo voy a sacar otras preguntas, ¿ya? Entonces, para que tengamos toda la materia hecha cuestionario y ustedes puedan estudiar, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver la teoría del Estado y del derecho, pero en la República. ¿Ah? Nosotros venimos estudiando cómo se viene evolucionando esta historia, ¿verdad? Del Estado y del derecho, cómo eran las formas de gobierno. La forma de gobierno en la que en la República, ¿verdad? El cargo de jefe de Estado estaba en manos de un presidente temporal que se elige por votación, bien a través de unas elecciones o por una asamblea dirigente, o formas de gobierno como la aristocracia, la democracia, ¿verdad? Y el parlamentarismo, la oligarquía. Todo eso sucedió durante ese periodo de la República, ¿no? Luego nosotros mirábamos el término de república, que también en esa época fue acuñado, ¿verdad? Por primera vez en el año 500 antes de Cristo, en Roma, ¿verdad? Con el tiempo, esto sufrió varios cambios de significado. Estamos hablando el término república, ¿verdad? De que tuvo varios significados. Inicialmente este término latino, en latín, significaba res pública. Esto significaba la anterior forma parcial de democracia, ¿verdad? Y esta primera democracia parcial, pues, duró desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 500 antes de Cristo, a cargo de las clases aristocráticas o patricios. Recuerden que los patricios eran la clase más alta, ¿verdad? Y su forma de gobierno fue controlado por la institución del consulado, ¿verdad? Cuyo cónsul era elegido anualmente por los ciudadanos libres o plebes de Roma. ¿Ya? Entonces, ya aquí nosotros vemos una forma de gobierno, vemos que el Estado está organizado, ¿verdad? Entonces, la República se dio entonces durante el periodo del año 509 al 27 a.C. Y la República Romana fue entonces establecida en este periodo y según los últimos escritos de Tito Livio,
¿verdad? Cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. En este periodo, ¿verdad? Se fraguaron sus instituciones más características, por ejemplo, el Senado, las diversas magistraturas y el ejército, ¿verdad? Ya aquí ya vemos las magistraturas y el ejército. Después, en el siguiente periodo, ya nosotros vamos a empezar a ver cómo vienen haciéndose las constituciones imperiales, ¿verdad? Pero aquí tenemos nosotros las magistraturas romanas que estaban organizados, por ejemplo, ellos tenían un cónsul, un pretor, ¿verdad? Un cuestor, un edil, un pontífice máximo, un tribuno de la plebe que representaba a la plebe, tenían una asamblea, un dictador, un senado y también una asamblea. Por ejemplo, el Senado, todo esto es parte de la organización del Estado, ¿verdad? Y eso es lo que venimos nosotros estudiando a través de la historia, de la teoría del Estado y del derecho, ¿verdad? Cómo se fueron dando estas figuras jurídicas, ¿verdad? Y este Estado, porque recuerden, nosotros decíamos, el Estado tiene innumerables conceptos, no lo podemos definir. El Estado es una institución, el Estado es un ente moral, el Estado es un ente administrativo, o sea, hay muchos conceptos para definir el Estado, porque el Estado realiza muchas funciones, ¿verdad? Entonces, en esta época vemos que el Senado era un órgano asesor, ¿verdad? Ya existente durante la monarquía, porque durante la monarquía ya nosotros miramos que había Senado, ¿verdad? Pero este fue modificado al ingresar a él los plebeyos, porque recuerden que los plebeyos también, esta clase baja luchó por tener un lugar dentro del Senado, ¿verdad? Y convirtiéndose en un órgano fundamental de poder, ¿verdad? Que declara la guerra y firmaba la paz, ¿verdad? Entonces establecía también alianzas, se hacían alianzas con otros estados extranjeros, ¿verdad? Decidía la función de las colonias y gestionaba las finanzas públicas, o sea, tenía una gran función, ¿verdad? El Senado. Luego vemos cómo estaba organizado entonces esta república. Bueno, dentro de los grupos sociales, estamos hablando de su organización social, teníamos nosotros a los patricios, ¿verdad? Tenemos a los plebeyos, ¿verdad? Que los patricios, pues, estaban compuestos por ¿quiénes? Bueno, acuérdense que es la clase más alta, los terratenientes, toda la aristocracia, la clase alta, y los gubernamentales, los que gobernaban. Los plebeyos estaban compuestos por campesinos, ¿verdad? Por artesanos, por comerciantes, ¿verdad? Y ellos no tenían derechos políticos, ¿ya? Pero también esta república romana estaba organizada en instituciones, ¿verdad? Estas instituciones a su vez estaban divididas en comicios, ¿verdad? Y los comicios, decíamos que la tarea de estos comicios era, 1, vetar las leyes, 2, elegir magistrados, ¿verdad? Y los magistrados gobernaban la ciudad, ¿verdad? El Senado publicaba, el Senado tenía a su cargo la política exterior, ¿verdad? También políticas económicas y también todo lo que era el asunto de las leyes, ¿verdad? También recuerden de que ahí vamos viendo también no solo cómo surge el Estado, sino cómo se va dando, qué es fuente de derecho, cómo se va dando, cómo va surgiendo el derecho, ¿verdad? Bien, entonces, pero después vemos que hay una lucha por la igualdad de derechos. Durante el periodo de la República, pues existieron 2 grupos sociales. El primero, que eran los patricios, y pues vuelvo y repito, eran miembros de familias dueñas de tierra de la antigua Roma que formaba un orden social propio, ¿verdad?
por otra parte teníamos a la plebe. Que la plebe o los plebeyos, también se les decía plebeyos, ¿verdad? Componían el otro elemento del pueblo romano. Su organización familiar pues estaba menos desarrollada, ¿verdad?, que la de los patricios, en una clase baja. Bien. Después los conflictos sociales pues ya no solo se dieron en Roma, en sus conquistas fueron también ayudados por algunos otros pueblos, ¿verdad? Por algunos otros pueblos que eran sus aliados, ¿verdad? Pero sus habitantes no tenían los derechos políticos que sí tenían los ciudadanos romanos. Esto provocó rebeliones. Buenas tardes, Yesenia. No me escucha. Esto provocó pues rebeliones. Buenas tardes, Yesenia. Buenas tardes, profesora. Gusto de verla. Igualmente. Entonces esto provocó rebeliones, ¿verdad? Y los romanos tomaron una determinación histórica. Pues otorgaron el derecho de ciudadanía a quienes la solicitaran, ¿verdad? Aunque no hubieran nacido en Roma. Pues eso fue bien sabio, ¿verdad? También se rebelaron los esclavos, ¿verdad? Desde el 136 años antes de Cristo, pues el más poderoso fue Espartaco, ¿verdad? Entre los años 73 y el 71 antes de Cristo. Pero no lograron mejoras en su forma de vida, ¿verdad? Entonces, pero fue una lucha social entre plebeyos y patricios. Entonces, las causas de estas luchas respondían a la insatisfacción. No estaban conformes ellos, no estaban contentos, ¿verdad? Esa insatisfacción de los plebeyos, ¿verdad? Con falta porque no tenían derechos políticos, no tenían posesión de tierra, ellos no tenían nada. Conllevando el descontento, esto provocó el levantamiento, ¿verdad?, social entre los patricios y los plebeyos. A través de estas rebeliones, los plebeyos ganaron varios derechos sociales. Sí, ellos lucharon, claro que sí, y se hicieron un espacio dentro del Estado, dentro del Senado, dentro de la Asamblea, ¿verdad? Y, por ejemplo, como la creación de los tribunos de la plebe. El tribuno representaba a la plebe, ¿verdad? Y derechos, por ejemplo, a vetar las decisiones del Senado. Ya ellos opinaban y votaban, ¿verdad? Ellos tenían ya oportunidad de opinar, ¿verdad? Y que fuera tomado en cuenta su opinión. Entonces, dice aquí, a veces estas decisiones del Senado pues eran perjudiciales para ellos mismos, ¿verdad? Para la plebe. Obteniendo entonces la igualdad religiosa, también tenían derecho de actuar como sacerdotes y el reconocimiento de derechos políticos también se les dio, ¿verdad? Capacidad para elegir representantes que los representaran para distintos cargos políticos, ¿verdad? Entonces ya nosotros vemos que ellos van avanzando. Vamos a ver un poco acerca de la religión, que ellos, los romanos eran politeístas, ¿verdad? Y desde que comenzaron a conquistar otros pueblos, pues adoraban dioses que no eran de ellos, porque ellos iban conquistando territorios, pero también no solo iban conquistando los territorios y haciendo esclavos a la gente extranjera, sino que también ellos iban adquiriendo la cultura de esos extranjeros. Adoraban dioses extranjeros, ¿verdad?, que no eran de ellos. Y terminaron copiando también a los griegos con antropomorfismo, o sea, eran dioses que tenían forma humana. Entonces, a los pueblos conquistados los dejaron que cada quien practicara su religión, ¿verdad? Pero con la condición de que ellos también participaran de los cultos del Estado romano, estamos hablando, porque si ellos fueron conquistados en el extranjero y fueron traídos como esclavos, como trabajadores, qué sé yo, a Roma, ¿verdad? Por eso decían la plebe. La plebe estaba compuesta por campesinos, por gente que había sido
por esclavos que habían sido esclavizados, ¿verdad? Y fueron traídos, por eso se les llamaba también peregrinos. Los peregrinos eran ellos porque ellos eran peregrinos en tierra extranjera, ¿verdad? Entonces, ellos pues su religión tenían que practicar la religión del Estado romano, además de que practicaran la que ellos traían. Estamos hablando de estos extranjeros que fueron conquistados, esclavizados, ¿verdad? En esos territorios dominados por Roma. Bien. Entonces la religión era importante y se obligaba a todos los habitantes a adorar el emperador como un dios. Miraban ellos que el emperador era como un dios, ¿verdad? Y entonces ellos, por ejemplo, adoraban a Júpiter, a Diana, a Venus, al dios Baco. Tenían muchos dioses ellos. Y en cuanto a la cultura, porque recuerden también que la cultura es fuente de derecho. Cuando ustedes, no sé si están viendo Introducción al Derecho, pero una de las fuentes del derecho no solo es la ley, sino que también es la jurisprudencia, la doctrina, la analogía, ¿verdad? Los tratados internacionales. Y dentro de las fuentes materiales tenemos la cultura, la religión, la sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos también a hablar un poco acerca de la cultura. Pues los romanos, al tener contacto con tantas culturas, porque recuerden que ellos iban conquistando territorios y iban tomando costumbres que no eran propias de ellos, iban adorando a dioses que no eran propios de ellos también. Pues también copiaron gran cantidad de cosas de otros pueblos, ¿verdad? Y las difundieron por todo su dominio. Ellos adquirieron todas esas costumbres y las fueron, como dicen, enseñando, ¿verdad? Es así que en esta época pues hubo un gran progreso en todos los aspectos culturales que contribuyeron a nuestra cultura actual, como es la filosofía. Recuerden que la filosofía es la madre de todas las ciencias. No sé por qué, pero ahora en algunos países extranjeros hoy en día ya han sacado de los pensum académicos la filosofía. Y ustedes saben que la filosofía nos enseña, ¿cuánto nos enseña? Por eso se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿verdad? También ellos contribuyeron con la escultura, la pintura, la arquitectura, fueron grandes arquitectos, que también dieron muchos aportes a la literatura. Y para facilitar la comunicación entre tantos pueblos distintos con sus propios idiomas, ellos impusieron una lengua, ¿ves? Una lengua oficial, porque cada quien tenía su propia lengua, porque eran diferentes extranjeros, ¿verdad? Y entonces ellos impusieron el idioma del latín, el latín. Por ello, todos los pueblos que tienen idiomas que se derivan del latín tienen características similares en lo que respecta a la lengua, ¿verdad? Entonces, este periodo de la República viene y se inicia con la liberación de Roma del yugo etrusco, ¿verdad? Pues el poder estaba en manos de la oligarquía. Se eligió el cargo de rey y sus funciones pasaron a 2 cónsules. Recuerden de que estamos hablando de la monarquía. De la monarquía había un rey, pero aquí ya en la República pasa el poder a los cónsules, ¿verdad? El Senado era el órgano supremo, ¿verdad? Y entonces, pero era el órgano supremo del gobierno, ¿verdad? Y estaba constituido entonces por los jefes de la familia aristocrática, ¿verdad? Este periodo pues abarca del año 509 al 27 a.C. Y entonces ya vemos que se vienen formando las magistraturas en esa época, ¿verdad? Debido a que al crecimiento demográfico y geográfico, es decir, el Estado de Roma no podía controlar tantas colonias, tantos territorios conquistados, y empiezan a crear magistrados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que provoca, porque el crecimiento demográfico y geográfico de la población y del territorio era demasiado. No podían ellos controlarlo todo, ¿verdad? Entonces, ellos comienzan
la creación de los magistrados. Luego vemos el legado de Roma. Por romanización, pues se entendía un proceso histórico, ¿verdad? Por el cual, pues, los pueblos indígenas asimilaban los modos de vida romanos, tanto en su administración, estructura, economía, su estructura económica y social, ¿verdad? Estamos hablando, ¿qué es lo que dejó Roma? Es un legado, ¿verdad? Porque recuerden de que Roma llegó a ser un imperio dominante, un imperio que influyó a nivel mundial porque llegó a crecer tanto y a tener tanto poder, ¿verdad? Y entonces por eso es motivo de estudio, porque nosotros lo vamos estudiando el Estado y el derecho a través de las diferentes etapas, ¿verdad?, de organización que sufrió este Estado tan poderoso, ¿verdad? Pero luego, como todo gobierno, como todo periodo, ¿verdad?, de gobierno, pues pasa por una crisis. Y esa crisis de la República comenzó. Y algunas familias plebeyas entonces se aliaron con viejas familias patricias para excluir al resto de ciudadanos. O sea, como hay un descontento, empiezan a hacer alianzas estratégicas, ¿verdad? Y entonces, ¿pero cuál era el propósito? Excluir a estos magistrados, ¿verdad?, que eran altos magistrados del Senado, ¿ya? Entonces ellos andaban buscando, como dicen, padrinos, ¿verdad? Padrinos para poder tener fuerza, porque la plebe no tenía fuerza, ¿verdad? Pero si se están aliando con familias patricias que tenían poder y que eran de alto nivel aristocrático. Entonces, pero empieza a desaparecer los campesinos gradualmente, ¿sí?, ¿verdad? Empieza a darse una desaparición del campesino, pero esto era causado por las grandes propiedades agrarias, porque recuerden, ya empieza a haber acumulación de tierras, ¿verdad? Y entonces también se da un sistema de producción esclavista, y por la devastación del campo, por la guerra, porque recuerden que la guerra dejó muchas secuelas, ¿verdad? Entonces, esto condujo al desarrollo del proletariado, ¿verdad? Las familias pobres, pero también hubo un proletariado urbano dentro de la misma ciudad. Pues, y esto, pues cuya opinión política no se sentía ni era tomada en consideración, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos qué utilidad histórica tenemos entonces con el derecho romano. Pues en nuestro derecho actual tiene, porque lo que nosotros tenemos hoy en día, todas las figuras que nosotros manejamos hoy en día, pues también tienen su origen en la costumbre y en el derecho romano, ¿verdad? Entonces, títulos enteros, porque miren, recuerden de que los códigos, ellos fueron también los que dieron motivo a la creación de los códigos. Principalmente el gobernador Justiniano, porque con Justiniano es que nosotros empezamos a ver el Jus Civili, el Código Civil, ¿verdad?, que contempla todas las figuras jurídicas como es la servidumbre, la propiedad, la familia, el derecho penal, ¿verdad? Entonces hay un montón de figuras contempladas en las 12 tablas. Ustedes recuerdan las 12 tablas, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el derecho romano también por eso debe de ser estudiado, y eso es parte de su importancia. Debe de ser estudiado como un modelo, como un modelo. Ellos tuvieron una aptitud especial para el derecho, ¿verdad? Fueron muy estudiosos del derecho. Y entonces ellos, imagínate que nosotros tenemos una figura que hoy en día se llaman pretensiones. Antes se llamaban interdictos posesorios con el Código Procesal Civil anterior. Con el nuevo Código Procesal Civil nicaragüense, ahora se llaman pretensiones posesorias. Pues ya ellos manejaban los interdictos posesorios, las pretensiones posesorias. Estaban reguladas en el derecho romano, ¿verdad? Y eran utilizadas para tratar problemas de posesión, los problemas de posesión que la gente tenía y llegaban
ante el magistrado, ante el cónsul, a ventilar el problema, ¿verdad? Y entonces ahí se decidía, ¿verdad? ¿Quién tenía o no la razón? ¿Verdad? Entonces, el Imperio Romano también abarca en su dominación todo el universo civilizado que sus jurisconsultos tenían, los orígenes más diversos, se comprenden, ¿verdad? Tácitamente en este derecho es el resultado del trabajo del espíritu humano. Ellos trabajaron muchísimo, ¿verdad? Para que nosotros hayamos obtenido ese legado que nos dejó el Imperio Romano. Ellos fueron muy estudiosos, muy preparados. Hubo un tiempo en que después del gobierno de Justiniano, con la caída pues, del emperador Justiniano, toda la obra hecha durante su gobierno, pues decayó y no fue tomada en cuenta por muchos años. Hasta después vinieron retomándola, vinieron escudriñando, ¿verdad? Porque el trabajo que hizo Justiniano fue un buen trabajo, un gran trabajo que se llamaba Digesto. Recuerdan que el Digesto es la obra más grande que él hizo, que es donde él toma las leyes que le sirven, bota las que no le sirven, modifica y crea otras nuevas, ¿verdad? Entonces, pero ese fue un trabajo que él realizó cuando estuvo dentro de su periodo de gobierno. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. En cuanto al tema de la República, Yesenia le decía a Katy que como a mediados de semana les estoy enviando por WhatsApp el cuestionario, ¿vieron? El cuestionario que nos va a servir de base para que podamos estudiar, ¿verdad? Y prepararse para el examen, ¿sí? Dígame, Yesenia. Yesenia, ¿tiene alguna pregunta, Yesenia? Ese cuestionario lo vamos a contestar y lo vamos a subir. Ya le envié mi tarea de las dos. Sí, ahorita puse otra tarea. No sé si ya la viste. No, No, ese cuestionario es que les va a servir a ustedes como guía para el examen. Ok, perfecto. Está bien. Entonces ustedes lo van a contestar, si ustedes lo estudian, ustedes van a salir bien en su examen, ¿verdad? Perfecto. Entonces, yo voy a estar en esas ya, pues, de aquí al sábado ya me pongo en esas y como el lunes o martes ya se los estoy enviando, ¿verdad? Perfectamente. Entonces, Muchas si tienen gracias. alguna pregunta, jóvenes, alguna inquietud, Katy. No, profe. No, mi amor, está bien. Gracias por todo, muchachas, por su asistencia. Bueno, gracias a usted. Sí, entonces Gracias. cualquier duda, cualquier cosa, nos estamos escribiendo, nos estamos viendo. ¿Oyeron? Me saludan a María Isabel. ¿Oyeron? Bueno, profe. Bueno, mi amor, buenas noches. Buenas noches, nos vemos a las 7. Sí, a las 7. ¿A dónde? Es la de civil, ¿no tienes clase de civil también? Ah, sí, es la Yesenia, sí, Yesenia, a las 7 es lo que estoy pensando en teoría. Sí, yo sé que llevas la clase, claro. A las 7, sí. Hija, nos vemos, ¿cómo no? Ok, perfecto. Claro que sí, buenas noches. Buenas noches. Saludes.